Secuencia de mensajes que no es pequeña y que no termina hoy. Mi esposa, muy linda, me dijo: no, yo no predico el otro domingo, predique usted. Y voy a decirles por qué. No es que no crean que yo soy el que quito a un predicador para ponerme yo, sino que le decía a mi esposa: no puedo terminar este domingo. Y me dice: no hay ningún problema, siga predicando sobre el tema, porque yo quería cerrar todos los portillos. Y si usted ha seguido con cautela el mensaje, empecé a hablarle del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? De las promesas en el Antiguo Testamento y de la protección de Dios para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Después, en el Nuevo Testamento, les hablé de la bendición y la protección que Jesús decía que tenían los suyos, los que andaban con Él, los que habían creído en Él, que no eran la iglesia, pero que serían la iglesia cuando Cristo sí pagara el precio por ellos, muriendo en la cruz del Calvario. Y les hablé de la protección que había para ellos solamente por el hecho de obedecerle a Jesús en los tiempos de esa Palestina. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la protección de la iglesia, de usted y de mí. ¿Qué dice la palabra? Las cosas bonitas que dice la Biblia, y voy a tratar. Me llamó la atención porque después de revisar este bosquejo, que lo he revisado varias veces, y hoy en la madrugada estando aquí lo volví a revisar, me di cuenta que no escribí nada. Me di cuenta que lo que hice fue prácticamente poner textos bíblicos. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Mientras usted lo busca, yo quiero enviar un abrazo a una familia linda que nos ve desde Italia, a quien amamos mucho y extrañamos. Otra familia que me dijeron: pastor, estoy siguiendo esa secuencia y yo llego de la iglesia y me tomo un café, me siento en el sillón y pongo la prédica de la iglesia de ustedes allá en Cartago. Saludamos a esa familia bella y a todos aquellos de cerca y de lejos que nos ven, y gracias a Dios porque usted vino. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Esto es para usted si usted lo quiere recibir. Si usted quiere apropiarse de esta palabra, fue escrita para usted. Si usted no lo quiere creer, entonces siga peleando con las brujas y las enviaciones satánicas y todo ese montón de cosas que la gente dice por no conocer la palabra. Pero si usted quiere creer en las promesas, hoy le voy a tirar un montón de promesas basadas en la palabra de Dios, que aseguran la capacidad que Dios le dio a usted y que aseguran que Dios a usted lo guarda y que usted también se guarda para Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice así: honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro. Y vea lo que menciona aquí, que también lo dicen allá una de las cartas, hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y para meter al diablo, al mismo diablo en esta colada y en esta lista, entonces el apóstol le da una bofetada al diablo y le dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y aquí está la cláusula que te hace vencedor de todo eso. No nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un repelente contra el diablo y no es Dios. Es que Él sea su Dios. No es que usted crea, es que Él viva en usted. Eso hace la diferencia. Pero si hay un montón de gente que dice que cree en Dios y el diablo lo revuelca como les da la gana. Voy a rogarle que cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, venimos a adorarte, venimos a bendecir tu nombre. Señor, venimos a exaltarte. En esta mañana, Cordero Santo, venimos a rogarte que tú tomes el control, Señor, de este lugar. Espíritu Santo, te ruego, por favor, ven, Señor Jesús, y ministra nuestra vida. Espíritu Santo, ven y llena nuestro corazón. Ven, Señor, y toma esta palabra. Hermano, si usted puede orar, si usted puede abrir su boca un momentito y decirle: Señor, por favor, háblame. Iglesia amada, iglesia preciosa del Señor, tú que has sido lavada con la sangre del Cordero, aún tú que nos visitas hoy, dile: Señor, por favor, háblame. Venir hasta aquí, Señor. Lo incómodo que es llegar a una iglesia donde no conozco tal vez la gente. Entonces, por favor, háblame, Señor. Yo tengo una situación en mi vida que necesita una respuesta tuya. Ven y háblame hoy. Señor, usa la palabra para hablar a mi vida. Espíritu Santo, habla, Señor, y toma control. Toma control, Señor, en esta mañana. Te ruego, por favor, y háblanos, Espíritu Santo. Permítenos entender el consejo que tú tienes para nosotros y enséñanos algo que no hemos entendido de tu palabra, Padre. Enséñanos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Rey. Y habla, Señor, que tu iglesia oye. Habla, Señor, que tu iglesia oye. Puede tomar asiento. En el mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, pero devolviéndose unos versículos atrás, 12 versículos atrás, dice así en el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Punto y coma. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted se ha sentado a pensar un segundo en este texto bíblico, porque yo me puse a leerlo, no sé, era como medianoche tal vez, un día de estos, y yo decía: mas si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, entonces tengo vida. Entonces me puse a sacar las conclusiones más básicas. No ocupé la calculadora científica para darme cuenta que las obras de la carne no se liberan. Las obras de la carne se matan, se mueren. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted viene el próximo domingo, vamos a hablar más tendidamente de este detalle. Pero si algo tengo claridad, es que hay un montón de cosas en nuestra vida que el diablo no ha tocado.
no ha movido un dedo por hacer daño. Es nuestra propia vida, nuestra propia actitud, nuestra propia forma de ser y de vivir que le ha abierto puertas al enemigo, y le hemos dado gusto y rienda suelta a la carne, y de una forma muy vaga y muy mediocre decimos que el diablo se metió. Y el diablo no se ha metido. Es que no hemos soltado nuestras mañas y nuestra pasada forma de vivir. Y entonces el apóstol dice, versículos más adelante, que en todas estas cosas, de angustias, de persecuciones, de peligro, de espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero aquí detengámonos un segundo. Y disculpe como se lo voy a decir, y ojalá usted quiera escarbar la Biblia conmigo ahí en su mente para que me entienda esta parte. A usted de nada le sirve que Dios lo ame. A usted no le va a sumar en la vida espiritual nada que Dios lo ame. Y se lo explico con Biblia. Porque la Biblia dice que Dios ha aplazado su venida, ha retardado su venida, no queriendo que nadie se pierda. Eso es amor, ¿verdad que sí? Pero ese amor no salva a nadie, es un plazo para que la gente se arrepienta. Devolvámonos al Evangelio ahora. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó? Al mundo. ¿A cuál mundo amó? Desde el principio. ¿A cuál mundo amó? Al que se ahogó mirando cómo el arca de Noé salía a flote y se iba con muy poca gente. Y Dios amaba a los que se estaban ahogando. Y tuvieron oportunidad, porque la Biblia dice más adelante en el Nuevo Testamento que Noé era un pregonero de justicia. Así que estoy seguro que Noé les predicó. Y estoy seguro que les dijo, viene una catástrofe, aquí está el arca, arrepiéntase, busquen de Dios. Pero como hasta el día de hoy la gente le gusta la bulla, la gente le gusta todo, le gusta lo bueno, hasta que se los está llevando el diablo, quieren tomar las cosas en serio, pero a veces ya el tiempo no alcanza. Y por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuántos amó? Sin excepción, a todos. Pero usted que me está escuchando hoy, que Dios te ame no significa que seas salvo. Que Dios te ame no significa que tú vayas al reino de los cielos. Que Dios te ame no significa que todas las promesas de esta palabra sean para usted, sino que el texto sigue diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora escuche, la salvación no viene por confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es una farsa. La salvación viene cuando usted la demuestra con sus frutos. Usted no puede pagar por ella. No hay forma de pagar por la salvación. Pero Cristo murió por la parte que usted no podía pagar, para que usted muera por sus obras de la carne y por las mías. Cristo pagó el precio de la salvación y la dejó ahí. Y aunque no se pueda comprar, su conducta y el fruto del Espíritu es el que determina si usted es de Dios o no es de Dios, porque Él salió de la misma boca del amado Maestro, que por sus frutos los conoceréis. Y que un árbol bueno no da fruto malo, ni un árbol malo da fruto bueno. Y el apóstol está diciendo, no importa, en todas estas cosas somos más que vencedores porque Cristo nos amó. Pero cuando Él dice que nos amó, está hablando de un sentimiento que es recíproco, que no solamente es del cielo hacia la tierra, sino que de la tierra brota ese amor hacia arriba también. No es un asunto de que Dios me quiera mucho, es un asunto de que yo amo a Dios. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. No va a mandar otro Cristo, porque no hay otro. No va a mandar un profeta para que Él les diga, generación de víboras. Ya no. Ahora es usted, si usted quiere. ¿Y por qué el diablo se mete en un montón de casas? Porque la gente no ha nacido de nuevo.
Porque el diablo se mete. Si aquí la Biblia dice que somos más que vencedores y que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios. Nada creado nos puede separar de... ¿Sabe qué nos separa del amor de Dios? Este corazón. Este corazón nos separa del amor de Dios. Nos volvemos hipócritas. Nos volvemos religiosos. Empezamos a jugar casita con Dios, olvidándonos de que Cristo ya casi viene. Y empezamos a jugar de que si me meto con Dios o si no me meto. Y empezamos a veces a ver cosas. Un día de estos yo hablaba con mi supervisor. Tuve una reunión con él lindísima. Y yo le decía: hermano, mi preocupación de esta década, mi preocupación de este tiempo es que de alguna manera nos estamos engañando con la idea de que una iglesia crece porque tiene gente. Y no es un valor determinante que haya mucha gente en una iglesia. Porque muchísimas veces una iglesia crece por lo alcahuete que es el pastor que tiene. Porque les cae bien. Porque baila al son de la iglesia y cuando decida no bailar el pasito tuntún que quiere la iglesia, lo vuelan. El apóstol tenía muy claro el alcance de la gracia. No tenía dudas de la magnitud de los beneficios que recibe alguien que le entrega la vida a Cristo. Pero el amor no es solamente un sentimiento que se expresa, es algo que se demuestra con hechos. Y Dios dijo: nada los puede separar de mi amor. No hay nada. El diablo, yo lo creé y no puede separar. Ese diablo no puede separarte del amor que yo te tengo en Cristo Jesús. ¿Y por qué se suelta la iglesia? Porque no tiene los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Los tiene puestos en un premio. Los tiene puestos en el teclado, en el micrófono, en el altar. Los tiene puestos en algo de la cocina. Los tiene puestos en algo de alguna directiva. Y el diablo los socollonea porque no tienen la mirada en Dios. Tienen los ojos puestos en un lugarcito ahí para poder presumir de que tienen un ministerio. ¿Qué ministerio ni qué nada? Mira, lo que me importa es conocer a Jesús. Me sale sobrando eso. La gente se pavonea: ay, es que mi talento, es que mi aquí, es que mi allá. ¿Cuál talento, mi hermano? Demonios en la ley o demonios en la gracia. Vamos a la Biblia. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Se la voy a leer en dos versiones. Tenía una más, pero ya era gula. Si usted tiene la versión 60, va a decir así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice la versión Reina Valera 1960. Pero estaba leyendo en la versión Septuaginta, que esta versión la empezaron a hacer 300 años, más o menos empezó a compilar 300 años antes de Cristo y terminó 200 años después. Y esa versión y también la versión del oso, que es la versión 1569, escuche cómo dice esto: bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Me quedo con la versión más antigua. Ya la versión 60 diluyó el fin y le echa la culpa a Dios, porque dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. La versión del oso y la versión Septuaginta dice: se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Cuando usted se guarda de la mentira, el diablo no puede entrar a su casa ni lo puede tocar a usted. Cuando usted se guarda del chisme, el diablo no puede llegar a sentarse en el sillón de su casa. Se va a incomodar y no lo va a lograr, porque ahí no se permite que hablen mal del hermano, aunque ya se nos hizo cultura hablar bien mal de los demás y después decir alabaré y enredar un poco de lenguas. Así nos esté llevando el diablo. Y créame
Creo en las lenguas porque según la Biblia no se han acabado ni se van a acabar. Y los que dicen eso es porque no han leído el contexto bíblico. Creo que hay don de lenguas. Creo que hay interpretación de lenguas. Lo que yo no creo es que un chismoso hable en lenguas y después denigre al hermano. Eso es del mismísimo diablo. Y eso no son lenguas. Eso es otra cosa. Y si son lenguas angélicas, pues ya sabemos de cuáles ángeles viene la inspiración. Se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Usted quiere que no se le meta el diablo a la casa. Guárdese, hermana, guárdese, hermano. Ojo con lo que pone en el tele. Ojo con lo que pone en la grabadora. Ojo con su forma de hablar. Eso mete la ruina a la casa. Hay gente que solo ruina confiesa, ruina va a tener. Hay gente que solamente enfermedad confiesa, enfermedad va a tener. Hay gente que dice, me voy a meter en ayuno, pero se me activa la gastritis y se va a morir de cáncer si siguen esa tontera. Empiece a creer que Dios es poderoso y guárdese a sí mismo y guarda su boca, como dijo uno de los salmos, ¿verdad? O proverbios. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde está? Pon guarda a mi boca. Pon un guachimán que me golpee la muela cordial cada vez que voy a decir una tontera. Y empieza, Señor, a educarme. Y tócame con tu Espíritu Santo para poder decir como otro salmista, rebosa mi corazón palabra buena y dirijo al Rey mi canto. Permíteme, Señor, hablar diferente. Permíteme, Señor, entender las cosas. Porque la Biblia dice que el que es engendrado de Dios. De hecho, escuche el término, a mí me llama la atención la versión del oso porque era groserita como el pastor de Mollejones. Y dice, y sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no el hijo del pastor, no el hijo de la alta alcurnia, ni del que tiene más plata, cualquiera que es nacido de Dios, que es engendrado por Dios, que su ADN ahora es divino, como dice la Biblia allá en el Nuevo Testamento, que dice que los que son engendrados por Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y de eso vamos a hablar, que no quiero quemarlo mucho porque la próxima venga con eso y traiga casco. Queremos hablar de esas cosas. Pero una persona que ha nacido, que no importa de dónde venga, aunque sea un cualquiera, si es nacido de Dios, empieza a guardarse a sí mismo para que el enemigo no lo toque. Ah, pero la gente, pastor, ore por mí. Pastora, sí, hermanita, usted puede venir a orar por mi casa. Es que en mi casa llega el diablo. Y usted ve los estados de esa gente y usted dice, si había tardado. Si había tardado el pisuicas en llegar ahí. Más bien había tenido mucha paciencia. Porque ve la red de mentiras. Ve las obscenidades que dicen. Ve la figurita en la que se toman las fotos. Y ve el montonón de cosas y dice uno, la vida. Y créamelo, que como dijo una pastora muy estimada panameña, que el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla. He aprendido que hay casas en las que en la vida voy a ir a orar hasta que no vea algo diferente. No voy a perder el tiempo. No voy a perder, hermano, no voy a perder cualquier día. Pero pastor, es un irresponsable y hay necesidad. Sí hay necesidad, pero hay gente que no necesita, solamente quiere el circo. Y hasta le toman fotos a uno orando. El pastor estuvo en mi casa, ¿para qué rayos? Yo no puedo espantar nada de lo que alguien quiere dentro de sí. Y yo no puedo espantarle a nadie las obras de la carne. Eso solamente el Espíritu las espanta. Se lo muestro con Biblia. Es cuando Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y cuando entró él y entró la verdad, la casa quedó limpia. No es lo que dice también el Evangelio según San Juan, que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y que usa el Espíritu Santo para limpiar? Si no es la palabra. Por eso, amado hermano, amada hermana, usted que predica, predique de la palabra. No predica lo que la gente quiere oír, predique la palabra. La palabra a veces arde y a veces cae mal. Y a veces yo lo disfruto caerle mal a ustedes. Pero es mi oficio, lo siento mucho. Se guarda a sí mismo. Efesios capítulo 6. Y aquí hay algo que yo quiero que usted ojalá se lo grabe, porque le va a servir. Efesios capítulo 6, versículo 10. Me dicen amén cuando lo tienen.
porque quiero que lo vean. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de estos siglos, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y si usted sigue leyendo acerca de la armadura, habla de levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero me quedo en la palabra acechanzas. ¿Sabe que me puse a investigar porque el Espíritu Santo me tocó el corazón y me dijo: averigüe la etimología de esa palabra, que es una acechanza del diablo? Y sabe que el primer significado griego que tiene esto es viajar sobre. ¿Qué es una acechanza del diablo? Viajar sobre. Un seguimiento, un método de investigación, un demonio con una libreta que no te puede tocar, pero que apunta todo lo que usted dice que le tiene miedo, que apunta lo que usted dice que le puede caer, que apunta cosas que salen de su boca con las que usted se enlaza y usted se ata. Esas son las acechanzas del diablo. El diablo no te puede tocar. El diablo no puede saber que está en tu mente. Te puede mandar dardos ahí, pero no puede saber que está en tu mente. Pero sí sabe lo que sale de tu boca. Por eso, ojo con lo que tú confiesas, porque no solamente Dios lo oye, también lo oye el diablo. También, y por eso la Biblia dice que contra las acechanzas del diablo hay que estar firmes. Él viaja sobre, él tiene trucos, esa es la otra palabra que significa, él tiene trucos. Él sabe y él viaja, él te sigue, no te toca porque está cercado, porque habitas al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. No te puede tocar, pero te sigue. Y cuando usted espanta al Espíritu Santo de su casa o de la mía, el enemigo entra porque tiene llave. Pero no pasa nada, las cosas obscenas que veo en el teléfono, porque las veo en el cuarto y nadie está viendo. El diablo está viendo. Y Dios también. Referente a Dios dice: sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y allá por el libro de Job se presenta el diablo delante de Dios porque tiene que llegar a darle algunos reportes vacilones, que tal vez algún día hablaremos de eso. ¿Y de dónde viene? Y dice: de ahí unos cuantos vueltines ahí a la tierra. Vengo de darle vueltines a la tierra. Vengo de conocer lo que el pastor de Mollejones estaba diciendo y se estaba quejando. Vengo de oír eso. Usted me da chance de meterle una sacudidita. Ya sé por dónde. Yo lo oí decir que tal cosa no la lograba, que tal cosa no podía. Yo oí decir a aquel hombre que su hijo era un burro. Yo oí decir a ese papá jetón que va a la iglesia con Biblia y con teléfono, con 4 aplicaciones de la Reina Valera. Yo oí a ese jetón decirle al hijo que era un bruto y que era un animal. Oiga, Dios, yo lo oí, lo voy a tocar. Y lo voy a hacer lo que el Tata dijo. Ajá. Ojo con lo que sale de su boca. Bendiga a sus hijos. Bendígalos todos los días. Dígale cuán importantes son en el Señor. Y si no son cristianos, vaya, entre al cuarto, ponga la mano en el pecho. Te voy a ver en el evangelio, mi hijo, mi siervo. Tú le vas a servir a Dios.
Yo recuerdo esa vieja linda de mi madre se metía al cuarto. Yo venía ya con 2 cervezas entre pecho y espalda. Yo nunca fui un borracho así empedernido. Y la vieja me decía, yo te voy a ver en el cristianismo. Yo te voy a ver en Cristo. Yo te voy a ver. Yo te voy a ver, mijo, yo te voy a ver. Y me caía mal, pero me ardía. Y me ató con los dichos de su boca. Y si me ves, ¿verdad, vieja? Si me ves, empiece a bendecir a sus hijos, empiece a declarar sobre sus hijos. Pero hay papás que maldicen a los hijos. Ese nunca va a lograr, este aquí, este allá. Y el diablo oyendo, y el diablo acechando, y el diablo maldiciendo las vidas de los demás. Es más, la Biblia es tan profunda que no la entendemos a veces. Pero cuando el apóstol habla de las acechanzas, dice en el verso 16 que sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la palabra dardo en el griego original dice que son lanzas o flechas. No es una espada, no es un puñal, es algo que el diablo está esperando que usted baje la fe para lanzártelo de lejos, porque él sabe que Dios te ama y Dios sabe y el diablo sabe que estamos rodeados. Y es cuando bajamos el escudo de la fe que el diablo lanza dardos de fuego. Dice que son flechas o son lanzas. Ambas se necesita distancia para poder operarlas, lo que significa que el diablo no está montado en el hombro de un creyente, está esperando que se descuide. Y por eso la Biblia dice que sobre todo levantad el escudo de la fe, y sigue diciendo algo que me llama la atención: y después de acabado todo, estad firmes. Después de que usted vea que no hay enemigo vivo, después de que usted vea que nadie mueve ni la lengua, todavía siga firme. Hágala de un famoso rey que tuvo Israel, que en tiempos de paz lo que hacía eran armas. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuche, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Así que el príncipe de la potestad del aire tenía control. Ayúdeme, en otro tiempo. Tenía poder sobre nosotros en otro tiempo. Ya no, porque ya no somos hijos de desobediencia. Ahora sí queremos hacerle caso a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se da cuenta que gente empieza a decir: ay, pastor, es que necesito que ore, porque es que yo sé que el diablo se levanta, y yo sé que el diablo molesta, y aún no está nada contento con esto que he estado predicando estos días. Si yo les contara toda la historia, lo sorprendería. Pero no vale la pena, porque no es algo que a mí me intimide ni me preocupe. Pero este mismo texto, en la versión traducción del lenguaje actual, dice así: antes ustedes estaban muertos para Dios porque hacían el mal y vivían en pecado, y seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Entonces, ¿a cuáles usa el diablo? A la gente que desobedece a Dios. Hermano, entonces, ¿por qué hay gente que se deja usar del diablo? Que son arteros, que denigran a los demás, que se sienten superiores.
que se sienten inalcanzables, que son la última Coca-Cola del desierto. Eso no es diabólico. Eso no viene sacado del mismo infierno. No fue eso lo que tumbó al diablo. Y no es eso lo que está trabajando ahora en las iglesias, donde hay gente que usted no puede saludar, no se le puede acercar, porque son demasiado importantes. ¿Importantes para quién? Porque el que es importante en Jesús es el que más sirve. Y el que es importante en Jesús es el más humilde. Y el que es importante en Jesús es el más útil. Esa es la matemática que yo entiendo de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué el enemigo gana tantas ventajas y hace tantas cosas y hace tanto daño? ¿Por qué? ¿Qué pasó que no hemos entendido que la iglesia está vacunada para que el diablo tome control? Pero lo metemos y lo sentamos en nuestra casa y le hacemos un batido. Y no sabemos discernir, a veces entre la derecha y la izquierda. Y decimos que tenemos llamado. Y nos molesta que no nos den pelota. Porque todo se ha naturalizado tanto que la gente, para que ministre un altar, basta nada más que enrede 4 cosas de la Biblia y ya califica. Basta que sea bueno un instrumento musical para que sea músico. Y según la Biblia que yo tengo, saqué la romana y el pastor de Mollejones sacó cuentas de que no reúnen los requisitos para ser los que repartían comida en la iglesia que nació en el libro de los Hechos. Que la camisa de repartidor de comida en la iglesia de los Hechos me queda grande. Porque lo primero que tenía que hacer un repartidor de comida en la primera iglesia tenía que ser lleno del Espíritu Santo, con un testimonio intachable y una relación con Dios diáfana y nítida. Y hoy venimos sancochados y creemos que así podemos servir. Y empezamos a espantar al Espíritu Santo. Y empezamos a perder el temor de Dios. Y ya después no discernimos qué es bueno y qué es malo. Porque no sabemos qué es bueno y qué es malo. No sabemos. No entendemos que Dios nos llamó a santificarnos, que Dios nos llamó a dar frutos. No entendemos que si usted se despierte en la madrugada no es insomnio, es que Dios quiere que usted hable con Él. No entendemos que si usted quiere predicar, usted tiene que tener una buena cuota de horas orando y clamándole a Dios por el mensaje y quemándose las pestañas, averiguando, estudiando, tratando de averiguar qué dice ese texto, qué tiene el Espíritu Santo para la iglesia. Esto no es ir a comprar una sopa donde la china que con agua caliente se hace. Pero es que a mí, pero es que yo, ¿qué nos está pasando? Si Dios es el que quita y pone reyes, si Dios es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, pero tenemos un bendito orgullo que queremos servir a Dios y no nos basta con lo que hacemos, sino que queremos de todo, y eso es pecado. No quería hablar del Antiguo Testamento, pero voy a hacerlo. ¿Se acuerdan de aquel rey que Dios usaba? ¿Se acuerdan de aquel rey? ¿Cómo se llamaba? Josías era, o Usías, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? Que me ayude. Aquel hombre que terminó leproso. Era un hombre que Dios usaba. Era un hombre que iba a las batallas y Dios iba con él. Era un hombre que Dios dotó de una inteligencia magistral. Era un hombre que todo el mundo ya sabía que Dios estaba con él. No era suficiente eso.
No era suficiente que Dios estuviera con él y que Dios lo usara. No era suficiente con que fuera rey ungido por Jehová y usado por Dios. No, se le mete el diablo que quiere ofrecer incienso. Lo han leído, ¿verdad? ¿Y cuántos saben el final de la historia? Terminó fuera del palacio, sin su corona y leproso, hasta la muerte. Pero sabe que en las iglesias hay un montón de Usías. Ojalá en esta no. Dios los use en algo, pero quieren que Dios los use en todo. Dios los use en algo, no, pero es que no. Y entonces se echa a perder la obra por no hacer lo que le toca. Por muchos años, por muchísimos años, no sé cuántos, yo solamente una cosa sabía hacer. Yo salí de mi casa a los 17 años y empecé a trabajar en construcción con un permiso del patronato. Que el permiso no era que me protegía, era que se exoneraba de cualquier responsabilidad que permiso del patronato. Y entonces lo que yo sabía era construir. Y cuando llegué a la iglesia me decían, hermanito, ¿y usted qué sabía hacer? Le digo, volar pala, batir mezcla, amarrar varillas, poner formaleta. Y yo recuerdo que decían, algún hermano que quiera presidir. Y yo pensaba, si se pudiera hacer eso con la pala yo lo haría, pero solamente pala se vola. Entonces el domingo decían, hermanos, el domingo hay que batir mezcla. El otro domingo, ¿cuántos hermanos vienen? Y yo me sentía como un ministerio tan grande. Yo levantaba la mano. Yo voy. Hermanos, todo el día vamos a empezar a hacer un plantel y vamos a empezar a sacar tierra. ¿Cuántos tienen carretillo? ¿Y cuántos pueden venir? Yo vengo. Y ya soy un viejillo medio tulenco. Y cuando dicen, hermanos, ¿alguien puede ayudar a cambiar un techo de una iglesia? Yo. Ya camino así como un cangrejo medio atravesado en los techos, pero ahí estoy. No quiero ser la de Usías. Conozco pastores que cantan horrible y son tan tontos que siguen cantando. Perdón la expresión, tontos, ¿por qué no se quedan predicando y haciendo que les toca? No, ellos quieren echar a perder al culto cantando. ¿Y quién les dice algo si es el pastor? Es como si yo dijera ahorita, hermano Roy allá que venga de la cocina y hermano Juan que pase con la guitarra y pase Ronita y pase Daniel y me siguen. ¿Y quién me puede decir lo contrario? Si yo soy el pastor. Pero cuando yo empiezo a pegar unos granidos como ganso desesperado, ustedes van a decir, a la vida. Hermano, el diablo es astuto. Y a veces el diablo mata a gente que Dios había proyectado para cosas lindas, porque se mete en lo que no le toca. Porque mete la mano en lo que Dios no lo había llamado. Y el peor pecado que tenemos nosotros cristianos es no reconocer las cosas que no nos salen. Ese es el peor pecado, no tener la humildad de reconocer que hay cosas que sí no podemos hacer y que otro debería de hacer. Porque yo nunca olvidaré algo que pasó en especial en mi vida una sola vez. Que en un culto de oración el Espíritu Santo me dijo, cante. Y yo como esas viejillas que hace 40 años cantaban especiales en la iglesia, ¿se acuerdan? Que agarra el micrófono, le da aquí encima. Yo canto feo, pero es para la gloria del Señor. Daniel en fa y salían en mi. Daniel en sol y salían en re, enredadititas. Pero ese culto el Espíritu me dijo, yo quiero que cantes. Y yo sigo orando y reprendiendo a ese espíritu, porque yo creí que no era de Dios. Quiero que me cante. Quiero que me cante esta canción. Y nunca se me olvida, me quedo viendo músicos en el altar. Esos benditos estaban como en un brinco, como vuélvalos a ver, y brincaban al altar de una vez, a lo que fuera. Y yo dije, aquí están los músicos, aquí en el altar están los cantores. Y yo empiezo, bajo el micrófono,
Y todos los hermanos siguen cantando. Ya sé cómo solucionar esto. Hermanos, empiezo a cantar. Y si un gato hubiera estado cerca de la iglesia, hasta el mismo gato hubiera pasado al altar llorando. Los músicos en una bomba de mocos. Los cantores en una bomba de mocos, todos de rodillas, orando y adorando a Dios y llorando, ministrados por el Espíritu Santo. Y yo por dentro cantando y en mi mente diciendo: Dios, tú si me caes mal me dejaste solo. ¿Sabe cuántas veces lo volví a hacer? Ninguna. ¿Y sabe por qué? Porque yo canto horrible. Mijo, yo canto horrible. Yo canto aquí en la banca. Y se me ocurrió un día grabar a mi esposa que estaba cantando como un ruiseñor. Y se me ocurre abrir el pico cuando la estaba grabando. Porque ella se oía tan lindo. Ay, mi hermano, cuando yo puse ese video en la casa y oí la voz mía de fondo, dije: Charita la grabación, Charita el gasto de batería, ya echa a perder todo. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia no se ubica en lo que le toca. Eso fue una sola vez en la vida que yo lo hice. Y si el Espíritu me dijera que lo volviera a hacer, Él lo haría. Pero yo tengo la claridad de que yo para eso no sirvo. Yo no quiero ser el rey que tiene corona, que tiene reino y que también quiere ofrecer incienso. ¿Por qué la iglesia se muere? Porque la gente se mata por tener puestos y no entiende que Dios los llamó a algo específico. Y perdemos mucho tiempo abarcando un montón de cosas. A veces me da cólera. Gente que no me conoce. Me pongo a hablar con ellos y me dice: yo estoy en el ministerio de canto, en la directiva de caballeros, ministerio de la música. Estoy en la delegación de consejería de la iglesia. Soy uno de los ancianos de la iglesia. Soy el chofer del pastor. Y si me necesitan, barro y limpio y cocino. Y recito mirando a la lucecita roja. ¡Ay, qué grande! ¿Y usted, hermano, qué hace? Bueno, yo soy constructor. Ajá, sí, soy constructor. ¿Pero hace algo en la iglesia? Sí, predico. A un montón de gente ni le digo que soy pastor. No me interesa. Yo no ocupo andar diciendo lo que soy. Así no me preguntan tanto. Quizás mejor así. Hermanos, no perdamos el tiempo. No le demos lugar al diablo. ¿Sabe que uno de los problemas más horribles que existe en las iglesias son los pleitos de los puestos? La gente se mata por los puestos y lo que debería ser espiritual se vuelve diabólico. Porque ahora yo no le hablo a la pastora, porque la pastora predicó mejor que yo. Y voy a ver si un día de estos estudio bien ese texto para tirarlo yo, pero con algo más sincrónico, más fino, más profundo, para ver si le tiro el mensaje de ella al suelo. Señor, reprenda al diablo. Y hemos perdido tiempo en un montón de cosas. Y empezamos a perder la cobertura de Dios peleando por puestos. Usted no pelee puestos, porque el que da los puestos está allá arriba. Está allá arriba. Está allá arriba. Y está aquí en nuestro corazón. Y quiero leerles Santiago capítulo 4 para que usted entienda algo que se le está escribiendo a un grupo de cristianos. Santiago capítulo 4 versículo 1. Escuche cómo lo dice el escritor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Pero devuélvase al verso 1, a la primera parte. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué el apóstol no dijo que los pleitos y las guerras entre la iglesia y con el mundo venían del diablo? ¿Por qué no dijo que eran de Satanás? Y así hubiéramos tenido un bendito, herrumbroso y oloroso azufre para echarle las culpas. Pero no, las broncas de la iglesia nacen en la iglesia. ¿Sabe dónde nace la flojera que mucha gente maneja? En su corazón, en su casa, su relación mediocre que tiene con Dios, pero sí hay que darle un lugar en la iglesia, porque si no, se desanima. Y como les dije, al pastor de Mollejones le falta mucho de Dios para ser digno de repartir el gallo pinto en la iglesia que nació en los tiempos de Pedro. Y si no me lo cree, se lo dejo ahí de tarea en el libro de los Hechos y vea las características de la gente que servía la comida en esa iglesia. Y hoy, haciendo menos que eso, queremos ser pastores y queremos ser gente grande. Dice el verso 7 del mismo capítulo 4: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Entonces, si está esta promesa aquí de que podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿cómo rayos se mete tan cómodo a nuestra casa? ¿Cómo somos tan creyenceros de los agoreros? Hermano, eso es un trabajo de brujería. Yo siento que me están haciendo un trabajo de brujería. Me he venido sintiendo mal por un trabajo de brujería. Oye, hermano, perdón cómo se lo voy a interpretar, pero cuando usted me dice que a usted lo están trabajando con brujería y le está haciendo efecto, yo le recomiendo: conviértase a Cristo. Porque Cristo es el repelente de todas las diabluras, de todos los agoreros. Y si usted cree en la brujería, no es que yo no crea. Lo que yo creo es que no tiene poder sobre mí. Yo creo que hay un montón de brujos y brujas allá afuera. Y yo creo que hay gente que ha pasado por esta calle maldiciendo esta obra. Y entre más la maldice, más gente llega. Porque al diablo siempre le sale el tiro por la culata. Y Dios siempre nos va a sacar en victoria. Pero sí le voy a decir algo. La Biblia dice: someteos pues a Dios. ¿Y usted sabe qué significa en la etimología la palabra someter? Someter dice en el griego original que es obedecer, ser sumiso. Y ser sumiso es no levantar la mano y decir yo opino. Ser sumiso es decir sí, Señor. Ay, hermano, pero tenemos esa maña de pelear con Dios, que desde el principio ha existido. Se lo muestro con Biblia. Dios le dice a Moisés: Moisés, hágase para acá un toquecito. Parafraseando, hágase para acá un toquecito. Y esta nación, nada más usted va a ver el humarascal. Las voy a fulminar. Y empieza Moisés a hablar con Dios. ¿Cómo usted va a hacer eso? Y la gente, sacamos la gente de Egipto. Y ahora va a decir: mire, lo sacó para matarlos en el desierto. Y empieza a agarrar amistad con Dios. Y empieza Moisés a agarrar amistad con Dios, al punto que, léalo, está en la Biblia. Llega Moisés hablando con Dios y le dice: arrepiéntete. No estoy mintiendo, ojalá ustedes lo hayan leído en la Biblia. Moisés hablando con Dios y le dice: arrepiéntete. Imagino Dios en una pura risa en su trono mirando: ¿y a quién le pido perdón? ¿Y a quién le pido perdón? Si cuando Dios tenía que jurar, no habiendo nadie mayor, juraba por sí mismo, dice la Biblia. Pero este hombre llegó a un grado de confianza que le decían: oiga, Dios, arrepiéntase. Y en el libro de Jeremías empieza a decir que el barro no contienda, que el alfarero lo hace como quiere, no contiende, solamente lo forma. Que es someterse, ser sumiso. Déjese formar por Dios. Déjese formar por Dios y crezca y aprenda. Deje que Dios lo procese, pero sepa, que entienda que es un proceso y entienda que es una bronca que usted se comió. Y deje de culpar a Dios, porque mucha gente no es libre de un montón de cosas por culpar al diablo de lo que ellos hicieron.
Ay, pastor, ore por mí. Es que Goyo me tiene asfixiado. Ya. Pero ¿cómo yo reprendo una computadora que lo llama a uno cuando se le está por vencer el pago? Tal vez compramos lo que ni hacía falta. Y ahora nos estamos enredando. Porque en el nombre de Jesús haremos proezas. Sí, pero no nos enjaranemos. Y la palabra que me gusta mucho es donde dice resistir al diablo. Resistir al diablo. La palabra resistir, su etimología es pararse en contra. Pararse en contra. Pero no es el significado que más me gusta. El otro significado es oponerse. Pero el que para mí es más importante de los tres, cuando dice resistir al diablo, la palabra que más me llama la atención es el significado último, que significa contradecir. Resistir es contradecir. Es que el diablo te diga una cosa y usted le salga con otra. Cristina, ¿sabe dónde esta palabra tiene sustento de contradecir? Cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días ayunando, y llegaba el diablo y le torcía la palabra. Y él le contradecía: no, Satanás, escrito está. No, diablo, escrito está. Un momento, escrito está. El diablo puede susurrarle a usted lo que le dé la gana, pero si usted conoce lo que Dios piensa de usted, restriéguese en la cara al diablo. ¿Por qué la gente no avanza? Porque llega el diablo y les dice cualquier cosa y se lo creen. Porque sale gente hoy de esta iglesia de mollejones y se va para la casa y le entra un mensaje de cualquier bruja vieja de por ahí. Ahora sí le voy a hacer la vida imposible. Pastor, ore por mí, porque una bruja dijo: arrepiéntase y conviértase. Porque tiene menos fe que aquella bruja de no sé dónde. Contradígale al diablo, créale a Dios que es poderoso para guardarlo, créale a Dios que es poderoso para protegerlo. No hay diablo, no hay demonio contra la iglesia, y todos estos textos lo revelan, lo aseguran. Y dice Colosenses que anulando 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, escucha el término que usa, despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. La TLA lo dice así: la ley escrita en contra de nosotros estaba escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Oiga, qué rico se oye. Y le seguimos creyendo al diablo, y le seguimos creyendo un montón de cosas. Iglesia, créale a Jesús, que venció en la cruz del Calvario, y que no hay demonio, ni brujo, ni diablo que pueda contra usted si usted le cree, y si usted es santo, y si usted se santifica, y si usted es hijo de Dios. Y termino con el último texto bíblico, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que las armas que tenemos son poderosas en Dios y útiles para la destrucción de fortaleza. Ahora, el único detalle, amado hermano, es que ¿qué arma está usando usted? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya las leímos allá donde dice que la armadura de Dios, ¿verdad? Al diablo no se espanta con flecha. Al diablo se espanta con dos cosas: con palabra y con testimonio.
Satanás no se espanta con que yo le diga que en el nombre de Jesús. Es que el diablo sabe si ese nombre, que es sobre todo nombre, es el dueño de este corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Iglesia, abra los ojos. Deje de estar perdiendo el tiempo reprendiendo cosas y repréndase usted. Y empiece usted a creerle a Dios. Empieza usted a enamorarse del Señor. No pierda 2 horas reprendiendo al diablo. Mejor regáñese usted por no creerle a Dios que su gracia reposa sobre su vida. Y que escudo, como con un escudo, lo rodeará de su favor, dice el Salmo. Y dice que escudo y adarga es su verdad. Y la palabra adarga en el hebreo es algo que cubre, que protege, que rodea por los lados y por encima. Es como si Dios te pusiera un casco sobre tu vida y sobre tu casa. Adarga es su verdad. Su verdad te protege. Abrace esa verdad. Abrácela. Abrácela con sus hijos. Bendiga a sus hijos. No se los suelte al diablo. Declárelos en bendición. Ministrelos y ore por ellos. Usted tiene mucho poder sobre su casa, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos. Deje de hablar tonterías. Deje de hablar miseria y empiece a hablar bendición sobre su casa. Empiece a hablar que Dios los va a bendecir, que Dios los va a levantar, que Dios los va a usar. Pero empiece también a limpiarse para que sea un vaso agradable donde Dios pueda depositar de su gracia y su favor. No deberíamos orar diciendo: Señor, úsame. Deberíamos rogarle al Espíritu Santo que nos haga usables, que pueda confiar el poquito de gracia que quiere poner sobre nosotros, que podamos confiar en eso que es suficiente. Y que no se nos llene la cabeza de humo, porque fue Él el que puso todo eso. Hablamos de un libro, hermanos, que es prestado. Tenemos un espíritu que viene de los cielos y si no lo cuidamos se va. Y tenemos una salvación que la Biblia dice que retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Así que todo lo que tenemos es ajeno, es prestado. Cuidémoslo y honremos a Dios. En esta mañana cierre sus ojos. Y yo quiero, amada iglesia, que usted cree conciencia. Yo quiero que usted venga el otro domingo, porque el otro domingo vamos a hablar de un tema de estos. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar. Yo sé que Dios hace algo. Porque no hay forma alguna que se predique la palabra y que no le hable a algunos corazones. ¿A cuáles no le habla Dios? A los que están endurecidos, a los que la vanidad ha creado una coraza que repele la palabra. Pero yo sé que el Espíritu Santo habla y le ha hablado a muchas personas. Ya es hora que hable diferente. Deja de atribuirle al diablo lo que tú no quieres soltar. Deja de atribuirle al diablo lo que tú acaricias y amas. No eres libre porque no quieres. Porque al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces la libertad está tocando a tu puerta. Está ahí cerca o ya está dentro de ti. Solamente hace falta un cambio, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corremos la carrera que tenemos por delante con paciencia, pero seguros. En esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos perdones. Como iglesia hemos caído en muchos tabúes de la religión y a veces le hemos dado tanto crédito al enemigo que nos olvidamos que tú, Jesucristo, viniste y en la cruz del Calvario los pisoteaste, majaste sus cabezas y le diste autoridad a la iglesia. Tú le dijiste a los apóstoles, tú le dijiste a los ministros que enviaste a predicar, que les dabas potestad de hollar serpientes y escorpiones, y que aún las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. No hay forma que la iglesia sea vencida. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay